Hola, soy Sebastián Sánchez Castillo, profesor titular de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. Vengo a presentarles una investigación que he desarrollado para el primer Congreso Iberoamericano de Revistas Científicas de Comunicación en formato póster. Me ha parecido oportuno en esta ocasión desarrollar mi investigación en tamaño póster porque implica una mayor interactividad entre aquellos interesados en la materia y yo mismo. El póster, la investigación lleva por título Investigación en Comunicación y Salud, interjueces como instrumento de validación estadística. A lo largo de mi carrera como investigador, como redactor y creador de artículos científicos, pero también como evaluador de esos artículos científicos, me he encontrado en la tesitura de tener en las manos investigaciones muy bien desarrolladas, con mucho interés en el marco de la comunicación y, sin embargo, algunos de ellos han carecido de un método para comprobar la robustez y la fiabilidad interna de los datos, es decir, su consistencia interna desde el punto de vista estadístico. Aquellas investigaciones de carácter cuantitativo, aquellas investigaciones de carácter que utilizan el análisis de contenido como centro metodológico de sus investigaciones, en muchos de estos artículos los autores no desarrollaron un sencillo proceso para comprobar la fiabilidad interna de las variables empleadas. He creído oportuno hacer esta pequeña investigación para demostrar que es muy fácil hacer o desarrollar esas técnicas estadísticas, porque de alguna manera eso dotará al artículo de esa fiabilidad interna y de esa consistencia que luego verán los evaluadores y que además mejorará sin duda alguna el manuscrito. Para esta investigación he analizado y he recogido datos de 150 artículos sobre comunicación y salud publicados en España y Latinoamérica, indexadas en Scopus, desde el 1 de julio del 21 al 1 de julio del 23. Solo se han considerado, como bien digo en el poste, aquellos artículos que tuvieran como base metodológica un análisis cuantitativo, análisis de contenido, y que tuviese como avance científico la comunicación y la salud. No obstante, esta investigación se puede aplicar a cualquiera de las áreas de comunicación que es posible encontrar, ¿no? Esta investigación se enmarca dentro de un proyecto de I+D titulado Identificación de las necesidades sociosanitarias de pacientes con enfermedades raras, procesamiento de flujo comunicativo y redes sociales, del que soy investigador principal, y está financiado como grupos consolidados en la Generalitat Valenciana para el 2023-24. La herramienta utilizada para hacer esta investigación ha sido SPSS IBM de la versión 25. Y las unidades que he intentado extraer de esos 150 artículos son 150 artículos, como digo, de carácter cuantitativo. Pues ha sido un análisis descriptivo de porcentajes INs, un análisis de chi cuadrado, una ANOVA, correlación de Pearson y prueba T y regresión lineal. Son los aspectos estadísticos que he ido buscando en las investigaciones que, como digo, he analizado. La investigación que propongo intenta dirigirse a dos ámbitos para comprobar la fiabilidad estadística de esos artículos. En primer lugar, creo necesario analizar o comprobar el índice de fiabilidad de capa de Cohen. En ciencias sociales es un estadístico que tiene que tener aproximadamente tienes que estar alrededor de 0,80 y uno supondría la concordancia perfecta y cuanto más alejado a 1, pues se considerará más dispar las variables, ¿no? Y luego, en segundo lugar, el porcentaje de acuerdo. El porcentaje de acuerdos es un sencillo proceso estadístico del que pongo un ejemplo en el poste para comprobar el porcentaje de acuerdo entre aquellos que han diseñado la investigación y que han codificado las variables y además dos evaluadores externos que tienen que codificar pues un 10 o un 20% de la muestra de las variables.
Estas dos personas que figurarán como evaluadores externos no tienen que haber participado en la evaluación inicial de las variables y, por tanto, guardan esa imposibilidad de sesgo a la hora de utilizar sus datos, ¿no? Como digo, a estos evaluadores externos se les pasa un 20% aproximadamente de las variables que se han codificado y se comprueba el grado de acuerdo entre el resultado de los interjueces externos y los autores del artículo. Si ese grado de coincidencia es de 80 o menor, se considera adecuado. El 1 sería, como digo, el acuerdo máximo, es casi imposible, pero alrededor de 0,80, 0,78 podría ser muy adecuado. El porcentaje de acuerdo es muy fácil extraerlo. Se extrae únicamente haciendo, como ven ustedes ahí en el póster, calculando la suma de los resultados en diagonal de una tabla de contingencia tradicional, una crosstab, un análisis cruzado, y se suma y se divide por el número de variables total. El ejemplo está ilustrado en el póster para que se vea claramente. Y luego, como digo, el índice de capa de Cohen es una de las fórmulas que se puede optar cuando se busca un análisis cruzado o de medias en el SPSS. De los artículos analizados, de los 150 artículos analizados, aquí tienen cuál es el porcentaje de porcentaje de acuerdo o de capa de Cohen se ha encontrado. En primer lugar, casi un poco más de la mitad de los artículos se ha demostrado que no tenían codificación externa, es decir, no se ha utilizado un estadístico para comprobar la fiabilidad de los datos. Del resto, más o menos el 60% tiene un porcentaje de acuerdo, han utilizado un porcentaje de acuerdo con la tabla de contingencia, que es, como digo, extremadamente sencillo, y aproximadamente un 35 o un 40% del restante sí que ha utilizado el capa de Cohen. Realmente es una lástima encontrarse con investigaciones muy potentes y muy importantes y no encontrarse dentro del texto con este proceso de fiabilidad estadística. Yo invito a que a los investigadores, cuando hagan este tipo de investigaciones de análisis cuantitativo, análisis de contenido, utilicen este tipo de procesos que, desde luego, dotará al artículo de una mayor estabilidad, ¿no? De las 150 investigaciones analizadas, sobre todo se ha encontrado la utilización de análisis descriptivo, es decir, simplemente porcentajes y n's parciales y n's totales. También un chi cuadrado con una correlación no bivariable. En menor manera, ANOVA, una correlación de Pearson, de fuerzas de Pearson, la regresión lineal múltiple y la prueba T se consideran casi residuales y casi no se emplean. En definitiva, el análisis descriptivo del chi cuadrado, es decir, la correlación en una tabla de contingencia, son los ejemplos, son los métodos más empleados en los artículos encontrados. E insisto en que sería muy importante que los autores de estos artículos se volcaran o intentaran hacer estos dos procesos de fiabilidad que aquí expongo. Porque, como dice un párrafo del acuerdo de Coara en el 2022, y lo tengo citado en el póster, se deberá garantizar, en los artículos científicos, se deberá garantizar el rigor metodológico para protegerse contra fuentes de sesgo y promover formas aplicadas de integridad profesional y científica, mostrando adherencia a estándares morales de conducta e incluir comportamientos como el de intercambio temprano de datos y resultados de investigaciones, aprovechar el trabajo de otros y someter a uno mismo a una validez externa crítica. Es decir, desde Coara 2022 invitan a los investigadores a abordar estos procesos de fiabilidad estadística para sus artículos. Cualquier duda al respecto, estaré encantado de compartir con ustedes cualquier duda e incluso compartir y abundar en este problema que nos hemos estado encontrando a lo largo de estos años. Muchísimas gracias y ha sido un placer.